Y nuestra tarea se va circunscribiendo a que cada día vayamos descorriendo un poco la cortina, o sea, tratando de que cada aparición nuestra sea por lo menos como si se abriera una ventanita para husmear, a ver sobre la realidad. Y hay, sobre todo, tratar temas que no son comunes que se traten y que todo el mundo habla del barullo, pero no va al detalle, o sea, la raíz del problema y cómo se originan las cosas. Sobre todo en nuestro país habemos una cantidad enorme de gente que ha oído hablar del tema. Dice, no, fulano al poder, fulano al gobierno y nosotros al poder, o así más o menos. O sea, unos hablan de que se llega al gobierno y otros hablan de que se va a tomar el poder. Pero está muy confuso eso, o sea, la mayor parte de la gente no sabe realmente el significado de lo que se está diciendo. Entonces hoy vamos a tratar de medio explicar, o sea, nosotros no somos especialistas en el tema, ni nos vamos a arrogar la virtuosa argumentación de que nosotros sabemos todo, sino que tenemos algún conocimiento de lo que significa eso. Y sobre todo en este momento donde realmente está determinado qué es el gobierno y qué es el poder. Vamos a hablar del tema a ver si podemos aportar algo, sobre todo con referencias de cosas que sucedieron en el país. Claro, lo primero que salta es la pregunta. ¿Y alguien tuvo el gobierno y el poder en la República Argentina alguna vez? Y sí, hubo una sola persona que tuvo las dos cosas simultáneamente: el gobierno y el poder. Ese señor, ese individuo, ese dirigente, ese iluminado, se llamó Juan Domingo Perón. Perón fue el único en la historia argentina que tuvo primero el gobierno y después el poder absoluto. Después no ha habido otro gobernante en Argentina que ha podido disponer de esos dos poderes al unísono. Y entonces uno dice, bueno, pero Perón, para muchos va a decir, ¿cómo Perón? Y entonces aquí es cuando viene la enumeración y los detalles de por qué Perón tuvo el gobierno y tuvo el poder. Cuando en 1946 Perón llega al poder, casi todo estaba en manos de empresas extranjeras. Por ejemplo, la Unión Telefónica era una empresa inglesa. Todos los ferrocarriles, todos, absolutamente todas las líneas ferroviarias eran inglesas. O sea, la Argentina no tenía nada que ver. Tal es así que cuando llega Perón al gobierno, para llevar de Buenos Aires a Tucumán, por ejemplo, costaba, un vagón 600 pesos el flete. O sea, nadie podía competir con los ingleses que tenían sus negocios en Tucumán. Ahora, curiosamente, de Tucumán a Buenos Aires valía 20 pesos el flete. O sea, ellos se podían traer todo en sus ferrocarriles por 20 pesos. Pero si uno quería llevar algo a Tucumán, tenía que pagar 600 pesos. O sea, fíjese la diferencia de la administración de los ferrocarriles. Ahora bien, todo el transporte urbano de las ciudades era de la Corporación de Transportes, de la ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza y todo. O sea, todo el transporte urbano eran compañías inglesas. Las SATIA se llamaban. Todos los teléfonos del país estaban en la Unión Telefónica, o sea, una compañía extranjera también, no nada de Entel, que después fue, y demás, compañías argentinas. Todo eso lo fue nacionalizando, pero después estaba la electricidad. Toda la electricidad que había en la Argentina eran compañías. Estaba la CHADE, la Italo Argentina, en fin, todas compañías internacionales. La electricidad no estaba en manos del Estado.
Ya fíjese usted qué es lo que encuentra Perón. Ahora bien, la banca, olvídate, la banca, Perón lo primero que tuvo que hacer es nacionalizar el Banco Central. O sea que la banca extranjera era la que dominaba toda la economía y las finanzas del país. Entonces, imagínense cómo estaba presentado el panorama. Ahora bien, toda el control de la venta de cereales, que era el factor fundamental de la economía, estaba en manos de compañías extranjeras. O sea, todos los acopiadores cerealeros, Bungibor, Dreyfus y compañías inglesas y francesas y americanas, estaban en manos de compañías, lo que hoy son corporaciones, antes eran empresas extranjeras. O sea, todo lo que producía el país, ellos lo compraban. No había quien venderle. Pero además, ellos eran los dueños de los puertos, eran dueños de los silos para almacenar la producción, eran dueños de los guinches que cargaban en los barcos. Y por supuesto, ellos eran los dueños del transporte. O sea que, imagínense, nosotros éramos, fíjense todos los frigoríficos, todos eran extranjeros. Anglo, el Figura Negra, en fin, todos los frigoríficos que había operando en el país eran ingleses o en fin, de otra compañía. Generalmente eran ingleses. No había nadie que procesara nada en la Argentina porque no tenía mercados, no podía llevar. Ellos eran los dueños de los mercados. Entonces, ustedes fíjense que cómo era el panorama del poder en la Argentina. Ahora, la energía, o sea, los combustibles, la nafta, el gasoil y demás. Eso, la Shell, la Standard Oil, en fin, todo eso estaba en manos de compañías extranjeras. La Argentina tenía YPF, pero ahí era un bolichito en relación a los que dominaban el mercado, que tenían las expendedoras en todo el país. Eso y Shell. Entonces miren qué es lo que encuentra Perón. O sea, el poder real era un poder colonialista. O sea, se llegaba a un gobierno, al poder de gobierno, llegaba a ser presidente o gobernante de un país, condicionado por las empresas extranjeras. Es decir, muchos de los presidentes argentinos fueron previamente gerentes de empresas argentinas y se decidía en la unión industrial o en la unión empresarial, se decía quién iba a ser el futuro presidente argentino. Entonces imagínense cómo era ese país antes de 1946. Ahora bien, fíjense, ¿cómo es posible que siendo un país colonial como era, y todas sus empresas fundamentales, sus empresas que eran las que conducían la economía argentina, pasan, o sea, puede un gobierno constitucional transformar todo eso? Claro, Perón tenía la suma del poder porque el pueblo estaba unido en su proyecto de gobierno. Por eso puede lograr las grandes transformaciones que logra Perón. Por eso puede desarrollar un proyecto de país. Por eso puede cambiar y estructurar un nuevo país con una nueva concepción. La nueva concepción era que nosotros estábamos hipotecados. No éramos dueños ni de nuestra riqueza, ni de los servicios fundamentales. Entonces, Perón logra el milagro de tener simultáneamente el gobierno y al nacionalizar las empresas, nacionalizar todas las empresas que eran el eje de la economía, toma absoluto el gobierno del poder. Solamente Perón lo tuvo. Ahora fíjese cómo habrá sido el poder y el efecto que produce que con todas las campañas que realiza el imperialismo internacional, que era el que realmente era en poderes imperiales los que estaban instalados en el país.
con su propaganda de ese imperialismo, es el que levanta toda la artillería de descalificación del gobierno peronista. Si solamente pueden destituirlo a cañonazos. No había medios de comunicación, no había nada que pudieran conmover la solidez de ese gobierno nacional y popular. Entonces, cuando alguien le viene a usted a decir ahora, el gobierno, vamos a llegar al gobierno, vamos a cambiarlo todo, si no conocen la historia de cómo se realiza la toma del poder y del gobierno, y nosotros estamos, por ejemplo, ahora estamos totalmente condicionados como previa a la llegada de Perón. O sea, cuando previamente llega Perón, todo estaba exactamente como está ahora. Todo en manos de corporaciones. En este momento, hasta los alfileres que consumimos nosotros están en manos de corporaciones. La banca, el comercio, la poca y escasa industria, los puertos, en fin, el comercio exterior, el transporte, todo. Entonces, fíjese, Perón redondea el proyecto. O sea, no solo que nacionaliza el proyecto, sino que se convierte en una banca solidaria con los productores y financia el propio gobierno a través del Banco Central los créditos hipotecarios con el banco hipotecario para la construcción de viviendas. O sea, nosotros no solicitamos crédito al exterior para financiar ninguno de las transformaciones que hizo Perón. Se utiliza el dinero argentino, la riqueza, para respaldar un proyecto de gobierno. Entonces, eso indica de que realizan grandes obras de transformación sin necesidad de endeudar al país. ¿Por qué? Porque nosotros manejábamos el comercio y entonces, si no ingresaban divisas, utilizamos el intercambio. Entonces, todo esto lo conoce muchísima gente cuando habla de un proyecto político. Un proyecto político, si no tenés la consolidación de tu economía en las manos, no puedes hacer nada. Porque las corporaciones determinan la dirección de tu gobierno. Como en el caso de ahora. Este hombre que está en el gobierno no puede hacer absolutamente nada por su cuenta. Por eso tiene que salir a buscar desesperadamente dinero a cualquier precio de interés, porque si no, no le dan. Y le dan de tal medida condicionado y medido para que no se independice en absoluto de nada. Lo mismo le pasó a Cristina. Al kirchnerismo no le dieron un peso de crédito. O sea, excepto las grandes estructuras que saben ellos que se repagan de por sí, le dieron dinero, pero si no, no había. Entonces, ahí es cuando ingresa China. Por eso el ingreso de China al mercado argentino tiene un contenido político que mucha gente no sabe, no entendió nunca por qué China se le abrieron las puertas. O sea, no lo saben, por eso justamente ahora está todo eso detenido. Entonces, hay muchas cosas que nosotros no conocemos cuando hablamos o oímos hablar a nuestros políticos. Y justamente ese fue el secreto de Perón, de que transformó el país. Imagínense, hizo 76.000 obras públicas. Encontró una colonia en manos de corporaciones extranjeras y dejó el país cuando bombardearon, fabricando locomotoras, aviones a reacción, máquinas de ferrocarril, una industria pujante, un comercio exterior increíble. Dejó enormes riquezas, transformó el país, la industria, altos hornos, trenes de laminado, en fin, era una potencia, o sea, era una potencia industrial ya dentro de Sudamérica. O sea, nosotros éramos ya un país y sobre todo no teníamos dependencia de nadie, no teníamos deuda externa. Nosotros podíamos comerciar con el mundo porque teníamos nuestra propia flota mercante. O sea que no teníamos necesidad de... Nosotros vendíamos nuestra riqueza. El agricultor, por ejemplo, el que sembraba y producía, estaba garantizado por el Estado. O sea que antes de sembrar él ya tenía un crédito para su siembra, para sus semillas, que las semillas eran argentinas. Entonces cuando él cosechaba ya tenía vendida su producción.
que era a través del IAPI, que controlaba todo la producción cerealera, no como hoy que nosotros cobramos un porcentaje de interés, de comisión por lo que se produce, por los millones de toneladas que se producen. Y entonces nosotros le vendíamos al mundo o lo cambiábamos por bienes de capital, por maquinaria, por barcos, por en fin. Lo mismo pasaba con las carnes, se nacionalizaron todos los frigoríficos. Nosotros faenábamos nuestros propios animales en los frigoríficos argentinos y le vendíamos al mundo. O sea, no lo sacan a Perón porque no le gustaba cómo se vestía o porque andaba en motoneta. ¿Se dan cuenta la diferencia de un gobierno que realmente transforma el país? Y no le digo en salud pública, fue un ejemplo, una maravilla lo que se desarrolló en cuanto a la seguridad de salud pública y la protección del Estado, o sea, la vivienda familiar. 3 millones de viviendas se construyeron con créditos del banco hipotecario. O sea, usted la única garantía que le exigía el gobierno era que usted tuviera un trabajo, y trabajo sobraba, o sea, usted podía elegir el trabajo. Era increíble ese país. Entonces, eso es el gobierno y el poder. Mientras nosotros no tengamos, hoy estamos 2017, toda la riqueza del país está en manos de corporaciones. Entonces, si nosotros no logramos una transformación parecida, más actualizada que la que hizo Perón, nosotros no tenemos posibilidad de seguir fabricando vidas miseria, viendo chicos drogados, una seguridad en aumento. A nadie le importa que el país sea floreciente, que tenga una educación para toda la población. En la Argentina pero en serio, los niños eran privilegiados porque había una protección hacia la infancia y hacia la vejez. Hoy los viejos están tirados en cualquier parte y los niños andan drogados en todas las esquinas. Entonces se dan cuenta cuál es la diferencia de tomar el gobierno y el poder. Por eso yo insisto en la unidad, porque sin la unidad, Perón logró eso por una razón fundamental, porque él logró primero la unidad nacional. Y entonces esa unidad lo respaldaba el gobierno para hacer todos los proyectos que hizo. Con eso sí que la oposición fue eliminada, pero no porque la eliminó el gobierno, sino porque fue superada por el accionar del gobierno, el accionar social, que estaba la Fundación Eva Perón, que cubría todo el espectro del país. Y además desarrollaba acciones culturales y deportivas en la niñez, por ejemplo, los campeonatos de Evita, que cualquiera puede ir a ver qué significaban, la importancia y el significado que tenía de integrar esa niñez, esa juventud en un proyecto de país. Mientras nosotros no tengamos la visión esa que nos garantizaba a nosotros la estructura de seguridad, y nosotros no tenemos posibilidad de hacer ningún proyecto. Por eso es que cuando yo veo a los políticos hablar, a todos, sin excepción, y lo constato con lo que conozco y cómo se transformó el país, porque yo viví todas las épocas esas. Yo viví la época en que el peón ganaba $1 por día, y después viví la época donde el peón se hacía su propia casa con crédito del banco hipotecario. Entonces a mí no me la pueden contar. No tendré la virtuosa capacidad de la palabra, pero sí tengo la virtuosa capacidad de recordarlo todo. Entonces te das cuenta, este país que tenemos hoy y lo que nos proponen los nuestros, ¿te das cuenta la diferencia que hay? Entonces, si nosotros como principio no logramos la unidad, nosotros no tenemos posibilidad de ningún proyecto que nos restablezca por lo menos la justicia social, que es el bien más grande que pueda tener una sociedad, un pueblo. Agregarle a todo eso que la Argentina no tenía un peso de deuda externa, o sea, todo lo que producía el país se invertía en el país, no había fuga de capitales, nadie hablaba de dólar, valía el dólar 7 pesos, nadie le importaba el dólar porque el dinero te servía para moverte el dinero argentino, teníamos moneda. O sea, te das cuenta cuántas cosas que uno sabe y conoce y que por eso tiene propiedad para hablar y recordar y para decirle a la juventud, a la gente que no tiene información porque se han ocupado de que no conozcamos estas verdades.
Entonces, ese es el futuro que tenemos que lograr, la unidad, porque a partir de ahí podemos lograr los proyectos que nos vayamos proponiendo. Si no, de lo contrario, no tenemos futuro. Así como está la cosa y con los políticos que tenemos, no hay futuro. Fíjate vos cómo son las cosas. Ahora te das cuenta lo que significa tener el gobierno y el poder. Es posible que no lo sabías, o sí lo sabías pero no lo tenías bien definido. Sin esto, sin esta cosa bien clarificada en la mentalidad del pueblo, nosotros somos instrumentos de cualquier medio de comunicación masiva que nos lava el cerebro y nos lleva para cualquier parte. Porque no sabemos qué realmente tenemos que defender. Y entonces, si no sabemos qué tenemos que defender, mucho menos vamos a entender cuando alguien te llama la unidad. La unidad tiene un significado, tiene una importancia fundamental. Y esto que te he contado hoy es la base estructural de la unidad. ¿Qué es lo que se puede lograr con la unidad? En fin, pensalo, analizalo, discutilo con los tuyos, explicarle a los amigos, preguntales si saben de este tema y a ver en qué posición los encontrás. Porque si ellos no están clarificados, o la mayoría no está clarificada, y no pueden defender algo que no conocen. ¿Me entendés cómo es la cosa? Por eso se aprovecha el enemigo, por nuestra ignorancia. El enemigo nuestro se aprovecha de esto que nosotros no conocemos, del valor que tiene la unidad. Porque, mira vos, con la unidad lo que se puede lograr. Así como estamos, nosotros nunca nos vamos a hacer del poder. Vamos a llegar al gobierno, pero condicionados y que nos van a marcar la agenda, como dicen ellos. ¿Cómo estás pasando?